Las profecías y revelaciones marianas, por Israel Octavio Hernández, una producción de Rincón de Apologética Católica. Oportuno es hablar de los mensajes de la Virgen María, pues hay mucha confusión al respecto por parte del pueblo católico, ya que muchos de estos mensajes hablan de cataclismos, castigos de Dios, etc. En primer lugar, habría que saber que la mayoría de estos mensajes no son reconocidos por la Iglesia Católica, pues lo único que aprueba la Iglesia es el culto a cierta advocación mariana, pero no el mensaje o inclusive la aparición misma, solo el culto a María en respectivo lugar. Cuando el Papa o un obispo aprueban una determinada manifestación de la Virgen María, lo que aprueban es la devoción, o sea, el culto, el rezo bajo esa determinada forma, pero no significa que aprueben la aparición o los mensajes subyacentes. Al aprobar una devoción, la Iglesia simplemente constata que el hecho de rezarle a María en ese lugar, bajo ese nombre y con esas características, no hace mal ni tiene desviaciones, pero no asegura de un modo infalible que las experiencias que le dieron origen hayan sido auténticas. Pongamos por ejemplos a Nuestra Señora de Loreto. El Papa Sixto V en el siglo XVI aprobó la devoción, pero no sus revelaciones. Del mismo modo, la Iglesia aceptó la devoción de Nuestra Señora de Salet, pero no los mensajes que allí se dieron. En 1803 se producen 3 manifestaciones de la Virgen a Catalina Laboure, una novicia de 23 años, en París, que darán origen a la devoción de la medalla milagrosa. Pero, como ella se negó a dar testimonio, estas apariciones nunca fueron aprobadas oficialmente, pero de un modo tácito fueron aceptadas por la Iglesia y la devoción a la medalla milagrosa se difundió por todo el mundo. Actualmente, sobre las presuntas apariciones de la Virgen de Medjugorje en Bosnia, luego de investigar por varios años los hechos, el Vaticano declararía que no hay eventos sobrenaturales, pero permitiría que los fieles sigan peregrinando al lugar. Es por eso que el Papa Benedicto XVI nos dice que aunque las devociones sean aprobadas por la Iglesia, los feligreses no estamos obligados a creer en tales sucesos. Ahora bien, algunos de los mensajes de la Virgen siempre son lúgubres, tétricos, sombríos. Sus vaticinios son de catástrofes y desgracias, como si María de pronto se hubiera vuelto pesimista, depresiva y amargada. Todo lo ve negro y sin esperanza, y la única salida parece ser la destrucción del mundo mediante catástrofes inminentes. En cambio, la Virgen del Evangelio es una mujer de esperanza, de optimismo y alegría. Lo peor de todo es que muchos de estos mensajes de la Virgen María
contradicen abiertamente las palabras de Jesús recogidas en la Biblia. Esto nos lleva a concluir que estos mensajes provienen más bien de los traumas, miedos y resentimientos inconscientes del supuesto vidente. Y lo peor de todo es que al atribuírselos a Dios, a María o a los santos, los hacen quedar mal a ellos. Es por eso que el magisterio de la Iglesia nos exhorta a discernir si una revelación tiene cierta seriedad o es mera sugestión del vidente. El Catecismo de la Iglesia, numeral 67, nos dice: a lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Así es, esta tarea de discernir también le corresponde a los fieles, guiados por el magisterio de la Iglesia. Pero, ¿cómo discernir? ¿Cómo podemos saber si un mensaje proviene realmente de la Virgen o es una fantasía de quien lo difundió? ¿Existe una regla práctica que se pueda aplicar? Sí, la regla de oro. Existe una regla de oro que nos permite darnos cuenta. Es la siguiente. Una revelación privada nunca puede contradecir a la Biblia, es decir, a la revelación pública. Por lo tanto, si algún mensaje de la Virgen, de los santos o de quien fuere, contradice lo que enseña la Biblia, no puede jamás venir de Dios, porque Dios no puede contradecirse. En los 20 siglos de historia cristiana se cuentan alrededor de 2000 indicaciones relativas a apariciones marianas que han tenido una cierta relevancia histórica. Las reconocidas por la Iglesia en los últimos 2 siglos son solo una docena. Entre ellas, las más importantes son Guadalupe en México, Redubac en París, La Salette en Francia, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Baneux en Bélgica, Ámsterdam en Holanda y Akita en Japón, Kibeo, Ruanda. Así que, hermanos, dejémonos guiar por la mano maternal de nuestra Santa Iglesia y no andemos creyendo en ciertos mensajes o apariciones a diestra y siniestra, pues se podría caer en la falacia y en el fanatismo, el cual podría ser perjudicial para nuestra fe. Las revelaciones marianas o revelaciones privadas no tienen autoridad para la fe de los católicos. Son sólo una ayuda para la fe y la vida espiritual, para recordar lo ya revelado en la palabra de Dios y enseñado por la Iglesia. Por esta razón, no es adecuado citarlos como una fuente de doctrina, ya que su función es llamar a la conversión, a la oración, a una vida más devota, a una mayor fidelidad a Cristo y a la Iglesia, pero no legislar sobre liturgia o dar cátedra de teología dogmática explicando los misterios de la fe. Para enseñar está el magisterio, no los videntes. Terminamos con las acertadas palabras del Papa Benedicto XVI. El valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. En ella, en efecto,
a través de las palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. La revelación privada es una ayuda para la fe, aunque no es obligatorio usarla. Benedicto XVI. Muy bien, hermanos, pues que Dios los bendiga a todos. Gracias.